presentes en muchas instalaciones eléctricas, entre otras también fotovoltaica, por supuesto, donde hemos hecho un cálculo y aproximadamente el 60% de las instalaciones tienen algún tipo de protección contra fallo a tierra de nuestra marca, de Bender. Y en ese sentido también trabajamos mucho en comités de normas, tanto internacionales como nacionales en muchos países, asesorando y ayudando a tener siempre las mejores normas, las mejores publicaciones técnicas para realmente tener la seguridad de las personas y de los equipos, para al final que realmente las instalaciones fotovoltaicas, que es de lo que vamos a hablar hoy, sean productivas, tengan continuidad de servicio y no sean peligrosas. Para hablar de las instalaciones fotovoltaicas, me gusta empezar por algunos conceptos básicos de seguridad, de protección. ¿Cuál es el efecto de la corriente sobre las personas y sobre las instalaciones? Todos los que trabajamos en el sector sabemos o de alguna forma hemos tenido algún pequeño accidente o hemos notado lo que suponen los electrones por el cuerpo. Por suerte no ha sido grave, porque si no, no estaríamos aquí, pero podemos ver que no siempre es así. Estas son unas fotos que yo siempre presento, un poco dramáticas, pero son reales, de un accidente eléctrico, de la circulación por el cuerpo humano de la corriente. En este caso fue a través de un destornillador que no tenía un aislamiento correcto en la mano que agarraba el operario y se produjo una descarga directamente desde la fase al cuerpo y salió por el pie. El pie, aunque no se ve muy dañado, pero se lo tuvieron que amputar al final por daños internos. O sea que la corriente eléctrica, que hoy no seríamos capaces de vivir sin ella, porque todo funciona con electricidad. De hecho, gracias a la electricidad podemos comunicarnos ahora mismo así a nivel internacional con invitados aquí de España, de México, de otros países de Latinoamérica. Pero tiene también su cuestión de riesgo y lo que nos preocupa es cómo asegurarnos de que estas cosas no ocurran. Para ello, ya desde hace mucho tiempo se empezó a estudiar los efectos de la corriente sobre el cuerpo humano. Destaco aquí el trabajo del profesor Bigelmayer, que fue de los primeros electropatólogos, ingeniero que estudia el efecto de la corriente eléctrica sobre el cuerpo. Y lo interesante, de hecho, patentó los primeros diferenciales RCD o GFCI. Lo interesante de este caballero es que probó la corriente eléctrica en su propio cuerpo. Empezó a hacer, como todos los pioneros, un trabajo muy arriesgado, pero que gracias a ello hoy tenemos mucha más seguridad en las instalaciones. Hace algún tiempo encontré este vídeo que dura unos 8 minutos, es del Museo de Electropatología de Viena, y les quiero mostrar unos fragmentos que me parecen interesantes por ver la realidad. No es muy buena calidad la imagen, pero se puede ver el profesor acompañado por un médico por el tema de primeros auxilios si pasaba algo grave, como puede ser la fibrilación del corazón, que puede provocar la muerte, y con una serie de herramientas, de medicinas, de defibriladores, que vamos a ver ahora una imagen del defibrilador que parece más un equipo experimental
que los desfibriladores que hoy conocemos. Aquí se está preparando por si tiene una parada cardíaca, el profesor Wickelmeier, antes de empezar a hacer las pruebas de corriente. De hecho, las pruebas las realiza con tensiones entre 25 y 200 voltios, pero va registrando qué es lo que ocurre. La primera prueba la realiza de mano a mano para ver cómo aguanta el cuerpo. De 25 a 200 voltios va haciendo un escalado. Ahí vemos cómo agarra dos electrodos y, bueno, pues pega la musculatura, se contrae, pega un salto. Es divertido, pero los que hemos sufrido la corriente un poco de cerca sabemos que no es tan divertido. Y más cuando las tensiones van subiendo. Todo esto queda registrado. Vamos a pasar a otro punto. Primero hace la medida, la primera que hemos visto, con las manos secas. Luego hace la medida con agua pura, agua limpia, donde las mete durante 1 minuto. Y vuelve a realizar toda la serie de pruebas con las distintas tensiones, agarrando los dos electrodos. Con esto también hacen un escalado de la tensión de contacto y la resistencia del cuerpo. Esto es importante porque luego determinará toda la serie de normas que hoy en día conocemos de seguridad eléctrica. Sabemos que la resistencia del cuerpo se reduce con el agua, se reduce un poco con las manos húmedas. Y la tercera prueba la hace con agua salada, agua marina, donde también introduce las manos durante 1 minuto. Y veremos en la curva ahora que se presenta después. Vamos a ver cómo ya el tema es más serio. Baja mucho la resistencia con el agua salada. O sea, digamos la gran capa. A ver, líquido de fondo. Isaías García. Hola. No. Sí. Perfecto, ahora. Espero que se me vuelva a oír bien. Bueno, vuelvo un poco para atrás porque se veía, efectivamente, aquí se ve en esta curva que el agua salada hace bajar mucho la resistencia. De hecho, la piel es la primera barrera, la primera o la gran parte de la resistencia de nuestro cuerpo a la corriente eléctrica. Y eso se ve en estas pruebas. Más adelante, bueno, el que quiera ver el vídeo completo tiene aquí el enlace de YouTube o puede buscar por profesor Wickelmeier en YouTube o en Internet y puede encontrar este vídeo completo. Es interesante por ver un poco ese trabajo de los pioneros, como decía antes, en la seguridad eléctrica. Todos sus experimentos, sus pruebas en sí mismo, en los años 70, ¿me oye? Sí, ahora otra vez. Parece que hay un... A ver. Sí, creo que ahora otra vez estamos bien de sonido. Todas estas pruebas que luego se complementaron con otras también de otros científicos, de otros ingenieros, trajo un informe de la IEC, el 60479-1, que como dije antes es la base para la mayoría de las normas a nivel mundial sobre seguridad eléctrica. Entonces, tenemos una serie de curvas, de las cuales quería resaltar esta y la siguiente, que es de corriente continua, donde se ve cómo afecta el tiempo aplicado
de la corriente sobre el cuerpo humano y la intensidad. De aquí se reflejan una serie de zonas donde esta curva, la curva B, determina el grado donde puede haber problemas del corazón, afecciones del corazón. O sea, hasta en la zona A2, hasta la curva B, sentimos la corriente. Todo esto con datos estadísticas de la mayoría de la población. Entonces determina en 30 miliamperios, que es un valor de seguridad aquí en Europa bastante habitual. Podemos tener hasta 300 milisegundos sin tener un efecto grave en el cuerpo. Esto va empeorando según aumenta la intensidad o aumenta el tiempo en que está aplicada esa corriente sobre el cuerpo humano. Si pasamos a la curva de corriente continua, que es importante aquí en el tema de fotovoltaica, vemos que se retrasa un poco esa curva, o sea, se aguanta durante más tiempo la misma intensidad de corriente, pero hay un efecto adicional en la corriente continua que hay que tener muy en cuenta, que es el umbral de desprendimiento, se llama. En la corriente alterna, al pasar por cero, la corriente, como tenemos esos 50 o 60 hercios, siempre hay la posibilidad, depende del grado de intensidad, pero digamos de forma genérica, tenemos la posibilidad de volver a abrir la mano. Si hemos cogido un cable, un conductor, una barra que tiene corriente, al pasar corriente por la musculatura se contrae. Y en el caso de corriente continua, que hay un paso, no hay paso por cero, es imposible abrir la mano. O sea, se queda contraída y puede ser mucho más grave ese accidente, ¿vale? Se llama umbral de desprendimiento. Esta es la parte física en el cuerpo humano, en las personas, ¿vale? ¿Qué pasa con las instalaciones? El propio material eléctrico, los inversores, los módulos. Aquí tenemos un riesgo de incendio muy grande, sobre todo en instalaciones donde se hace una puesta a tierra de uno de los conductores activos, normalmente el positivo. Se pone a tierra, esto explicaré después por qué, para evitar la oxidación, mejor dicho, la oxidación de los módulos fotovoltaicos en algunos tipos de módulos. Se pone a tierra el positivo, pero esto supone que en caso de fallo a tierra, de un fallo de aislamiento en un módulo, en un empalme de cables, se genera una circulación de corriente que retorna por esa puesta a tierra que puede ser muy elevada. En el caso de la norma americana, la de 1741, determina, según la potencia, el fusible que ha de ponerse en esa unión con tierra. Y, por ejemplo, tenemos para instalaciones, que hoy la mayoría de las instalaciones industriales o de producción, de gran producción, son más de 250 kilovatios, podríamos tener 4,9 amperios, por decirlo de alguna forma, que estarían circulando permanentemente por ese circuito de defecto sin que disparara ese fusible, sin que el fusible interrumpiera el circuito, y entonces tendríamos energía suficiente para que se generara un incendio. Esto fue el caso de la instalación de Bakersfield en California. En el año 2009 ocurrió aquí un accidente bastante grave de una instalación fotovoltaica que estaba en el tejado de una gran instalación. Se hicieron muchos análisis, se hicieron muchas investigaciones y, de hecho, la última actualización de la normativa de instalación eléctrica de la IEC se basa mucho en estos estudios, que lo veremos más adelante, que confirmaron una serie de conceptos
y de necesidades a la hora de protegernos o de proteger la instalación que no se habían contemplado hasta ahora. Precisamente lo que mencionaba antes de esa corriente constante que puede haber en caso de un fallo de aislamiento, un fallo a tierra o falla a tierra, como decís por allí. A ver, el micrófono. Ya, silenciado. Entonces, hay un enlace que en la presentación que se os mandará a todos podéis seguir. Es interesante ver estos estudios para conocer el fondo de por qué cambió la normativa y por qué se determinaron ciertas cuestiones que ahora veremos. Esto desde el punto de vista básico digamos, de conocimiento de fondo para el tema de la seguridad en instalaciones fotovoltaicas. Está claro que lo importante es el aislamiento entre el sistema activo, entre los conductores con electricidad y ya sea la persona o ya sea en los elementos de la instalación, en el inversor, en los módulos, etcétera. El aislamiento eléctrico es muy importante. Y también es muy importante la capacidad de derivación. Por el fotovoltaico de que se empezó a ver que la energía solar fotovoltaica era yo no sé si se ve bien. Vamos a ver. Bueno, espero que se vea correctamente. Ya muy desde el inicio se hicieron normativas que determinaban qué aislamiento eléctrico tenían que tener los distintos componentes en la instalación fotovoltaica. Aquí tenemos algunas normas, en este caso europeas, para los módulos, donde se determinaba que debería tener por metro cuadrado de los módulos fotovoltaicos un aislamiento superior a 40 megaohmios. ¿Cuál es el problema de estas resistencias de aislamiento? Que se van sumando y la suma de las resistencias de aislamiento no es la suma directa, sino es la suma inversa. O sea, si tenemos dos módulos de un metro cuadrado, cada uno con 40 megaohmios, la suma de las dos con respecto a tierra son 20 megaohmios. O sea, es la inversa. Luego ha habido otros países que han ido un poco más allá, viendo esta problemática, como en el caso de Alemania, con la norma VDE 126, donde decía en funcionamiento, o sea, no con un megado a la hora de fabricarlo, sino en funcionamiento, debería de haber como mínimo 1 kiloohmio por voltio. En pruebas, como veremos ahora más adelante, en instalaciones reales, incluso este valor de aislamiento mínimo a veces es difícil de conseguir por la suma de los niveles de aislamiento de los distintos componentes. Lo que decía, por ejemplo, aquí, en la instalación que vamos a ver a continuación de una planta fotovoltaica en Alemania, si cada módulo tenía 400 megaohmios y había 7.200 módulos fotovoltaicos, el aislamiento resultante por esta fórmula se queda en 55 kiloohmios. Y no son solo los módulos, también los inversores. Hay una serie de normativas para los distintos inversores, tipos de inversores, que establecen también los niveles de aislamiento, los niveles de seguridad que deben de tener estos inversores. Y, por supuesto, los cables. Y vuelve a ser una suma de esos tres niveles de aislamiento que en singular para cada componente puede ser suficiente,
pero la suma de los tres hace que el nivel global del aislamiento eléctrico de esa instalación fotovoltaica baje. Además, hay que asegurar de que ese aislamiento se mantiene durante la vida útil de la instalación. ¿Vale? Sin embargo, se deteriora, el aislamiento se deteriora. Vamos a ver. Espero, a veces tengo aquí unos cortes de imagen, espero que se siga viendo bien. La reducción del aislamiento se produce por envejecimiento, por condiciones medioambientales, incluso por plantas, animales, roedores que desgastan el aislamiento del cable, por sobretensiones, caídas de rayo. Hay muchos motivos por los que ese aislamiento inicial se va deteriorando con el tiempo. Y es no solo la suma, sino el deterioro, lo que nos debe de preocupar o lo que nos debe de atender a la hora de determinar la forma de proteger las instalaciones. Como decía, tenemos un ejemplo de una instalación en Alemania con 7.200 módulos, 2,7 megavatios en total de la instalación, y aquí se hizo un registro del nivel de aislamiento durante el día. Aquí tenemos 2 días o 3 días donde podemos ver en cada color, bueno, el color amarillo es la potencia generada y los otros son de cada string la resistencia de aislamiento. Vemos que por las mañanas esta resistencia se reduce, es normalmente por la humedad que se pone sobre las placas y entre las placas y los marcos de su fijación de esas placas se reduce el nivel de aislamiento. Luego durante el día va aumentando, en este caso hasta llegar a 60 kiloohmios, y luego por la tarde vuelve a bajar para mantenerse más o menos estable durante la noche en 40 kiloohmios. O sea, hay una fluctuación del nivel propio de la instalación que hay que considerar. De hecho, muchas veces nos han llamado para decirnos, oye, es que por las mañanas nos da alarma y tal. Hay que explicar esta situación al cliente para que sepa por qué se da un nivel más bajo de aislamiento por las mañanas. Por mencionar un ejemplo, un detalle, nos llamaron de la Moncloa. La Moncloa es el recinto de gobierno de aquí de España, el personal de mantenimiento de la instalación fotovoltaica que tiene este edificio. Por las mañanas vuelve a bajar el aislamiento, pero no lo tenemos claro por qué baja tanto y tal. Fuimos allí y resulta que tenían no la humedad normal de por la mañana, sino tenían el riego de las plantas con unos aspersores que mojaban también todos los módulos fotovoltaicos, siempre por las mañanas también, antes de que saliera el sol, y eso hacía que se redujera aún más el nivel de aislamiento. Bueno, es una historia que nos sirve en la práctica para ver que hay que tener en cuenta muchas cosas. El otro parámetro importante que tenemos que tener en las instalaciones fotovoltaicas es la capacidad a tierra. O sea, los propios cables pero principalmente los módulos, suponen un gran condensador con respecto a tierra. Todos nosotros sabemos que el condensador acumula energía o permite circular energía dependiendo de la frecuencia, de la resistencia que se encuentre de descarga, etc. Y la cantidad de energía acumulada en instalaciones fotovoltaicas es grande cuanto más grande es la instalación, cuanto más capacidad en microfaradios hay entre
la instalación activa, entre el sistema activo y tierra, ¿vale? Esto es muy importante porque determina no solo la posible energía que hay acumulada en ese gran condensador que es la propia instalación, sino también determina la técnica de medida luego a la hora de hacer la protección. Lo veremos un poco más adelante porque depende también del tipo de esquema que se utiliza a la hora de diseñar la instalación. La norma IEC, la 712, de la que hemos hablado al principio y al final vamos a dar las novedades, determina que en instalaciones que no son de autoconsumo para mi propia vivienda o para una pequeña instalación de bombeo de agua o similar, sino instalaciones que están conectadas a la red eléctrica pública, tiene que haber un transformador de separación, galvánica que evita que la corriente continua pase al lado de la corriente alterna. En caso de fallo del inversor. No es una cuestión que pase habitualmente, pero aquí tenemos una gran instalación en corriente continua que si hay un defecto puede pasar al lado de la corriente alterna, al lado de la red, y esto afectaría a las protecciones que hay en el lado de red, en el lado de la corriente alterna. Por eso es necesario ese transformador de aislamiento. Volvemos a tener problemas de imagen. Un segundo. Bueno, espero que se siga viendo bien. Este es el primer punto importante. Normalmente en muy grandes instalaciones, en la propia subestación que tiene estos transformadores de separación galvánica que evita ese problema, pero es importante tenerlo en las instalaciones pequeñas, medianas. Cada vez se hacen más instalaciones en edificios de viviendas, en supermercados, en bloques pequeños, donde también hay que tener esta separación entre la instalación fotovoltaica y la red. Es importante. Luego, en el lado, esto supone también una separación, esta separación galvánica con un transformador, supone que la red, el lado de la instalación fotovoltaica, la podemos diseñar de distintas formas. Una de ellas es con la red puesta a tierra. Todos conocemos los esquemas normales de red TT, de red TN, donde el sistema activo, en este caso, en este esquema que vemos en pantalla, tenemos la unión del punto estrella, en un transformador trifásico en estrella, con tierra. O sea, ahí referimos, en esta red TN, referimos el sistema activo a tierra. Esto, como decía antes, puede ocurrir también en instalaciones, en la instalación fotovoltaica, por varios motivos. Este, por ejemplo, es una instalación donde se alimenta pequeños consumidores, normalmente en isla, o sea, no está conectado a la red eléctrica, y se referencia en el lado de alterna el neutro a tierra. No hay el propio inversor es pura electrónica, no hay una separación galvánica por transformador, que supondría en el esquema una doble línea aquí en el dibujo. Con lo cual, si hay un fallo de aislamiento en cualquier parte, ya sea en la alterna, en el lado de continua o en el lado de alterna, retornaría esa corriente de defecto por la puesta a tierra y volvería a la fuente que son los módulos fotovoltaicos. Otro ejemplo es cuando el propio inversor tiene una separación galvánica, tiene un transformador, que los inversores grandes se fabrican opcionalmente así o siempre así. Permite también en el lado de continua hacer esa puesta a tierra que mencionaba antes para evitar la oxidación de los módulos, para que no se produzca una reducción
de la eficacia, de la eficiencia de los módulos. Y por otro lado, en la otra parte de la red o en la red separada galvánicamente de salida, también tenemos una puesta a tierra como en las instalaciones habituales que tenemos en la industria o en las viviendas. También hay algunas instalaciones donde esa puesta a tierra se hace en el lado de continua, se hace en medio de los módulos, en el punto medio. Es otra técnica. Pero para nosotros lo importante es que está referenciado a tierra, o sea que hay en caso de defecto, de fallo de aislamiento, hay una circulación de corriente. Este es el ejemplo, o lo que decía antes, en los módulos de capa fina. Hoy en día ya no es tan así porque los propios fabricantes hacen mucho mejor el aislamiento, pero el potencial negativo en las células generaba este tipo de corrosión que podemos ver en la foto, que reducía la eficacia o la eficiencia de los módulos. ¿Cómo se protege en este tipo de instalaciones? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos separadas galvánicamente dos redes, la red de continua y la red de alterna de salida. En la red de alterna de salida, la protección habitual aquí voy a decir, en Europa, no en todos los países de Latinoamérica se aplica así, ni en Estados Unidos. Se utiliza una protección diferencial, RCD o GFCI, de tipo A, que lo que hace es detecta la corriente diferencial, o sea, la corriente que no circula de retorno por el circuito que debe de ser, sino que pasa por el cuerpo humano a tierra y vuelve por ahí. Detecta esa situación y abre el circuito. Perdón. Estos son los diferenciales tipo A que sirven para corriente alterna pura. En el lado de continua, en el lado de los módulos de fotovoltaica, que se utiliza, antes normalmente se utilizan fusibles, pero también es posible hacerlo con esa medida, digamos, de corriente diferencial, con toroidal. Se necesita un diferencial o un RCD tipo B. La norma IEC 60755 determina los tipos de diferencial que estoy mencionando. El tipo A, que aguanta tensiones continuas pulsantes, pero el tipo B es el único que puede medir correctamente corrientes continuas también, puras. Esto se da, o esta técnica de medida se realiza mediante, esto es un esquema de función de un diferencial tipo B, donde se miden, hay un toroidal que mide la corriente alterna pura, que es por inducción magnética, y por otro lado hay otro toroidal al cual se superpone una frecuencia que varía dependiendo de la corriente continua que pase por ella. Bueno, hay varias técnicas de medida, esta es la que utilizamos nosotros, pero permite ver no solo defectos de aislamiento, corrientes que sean de alterna, sino también corrientes de continua, ya sea desde fallos de aislamiento en los lados de los módulos, como en los circuitos intermedios, etcétera. En Bender tenemos este tipo de medida y de diferenciales en muchos formatos. Ya decía antes, gran cantidad de los fabricantes de inversores utilizan esta técnica de medida nuestra, que también se los suministramos montado en circuito impreso para integración dentro de sus propios módulos. En la imagen vemos de los equipos de Sunny Boy, pero tenemos distintos formatos, incluso para a posteriori en las instalaciones poder ponerlo.
No sé si se me oye bien. Sí, parece que sí. Eso es desde el punto de vista de instalaciones puestas a tierra. Por otro lado, tenemos las instalaciones aisladas de tierra, donde no hay una relación directa, no hay una unión directa entre el sistema activo. Siempre pongo aquí el ejemplo de las instalaciones en alterna trifásica, que son las más conocidas para que nos podamos hacer una idea. Si esto lo pasamos al lado fotovoltaico, a una instalación fotovoltaica, en este ejemplo tenemos un inversor con una separación galvánica, un transformador en el propio inversor, de forma que en el lado de alterna sí tenemos una red puesta a tierra, que era lo que veíamos antes, donde el neutro se vincula a tierra. Sin embargo, en el lado de continua no tenemos una vinculación del positivo o del negativo a tierra. Aquí, en caso de un fallo de aislamiento, la corriente que circulará será la que permita el condensador, que supone lo que hablábamos antes, la capacidad que se genera entre los módulos, cables, etcétera, con respecto a tierra. Ese gran condensador va a limitar la corriente de defecto que se pueda producir. Esto de por sí es una ventaja, por eso se utiliza para seguridad de las personas, es obligatorio este tipo de instalación, red aislada, en quirófanos, por ejemplo, en unidades de cuidados intensivos donde las personas están muy, digamos, o se pueden ver afectadas mucho por todo el equipo electromédico en caso de que hubiera un fallo. Por precisamente esta limitación. Lo que pasa es que en instalaciones médicas las instalaciones son pequeñas, esta capacidad es muy pequeña, pero sin embargo en las instalaciones fotovoltaicas sí puede ser grande, con lo cual la corriente también puede ser peligrosa. Esto hay que tenerlo en cuenta. Más ejemplos, lo que también mencionaba antes, es muy habitual utilizar instalaciones fotovoltaicas pequeñas para bombas, para sacar agua, para el riego, etcétera, donde no se hace una instalación de puesta a tierra, sino directamente las placas alimentan a la bomba para sacar agua sin esa relación, con lo cual es una red aislada. Aquí teníamos otro ejemplo. Bueno, hay distintas posibilidades. Lo importante es saber que hay una diferencia esencial a la hora de proteger las instalaciones, ya sea en caso de una red puesta a tierra o si la instalación es aislada. Aquí no hay, como decíamos antes, no hay una circulación de corriente como en el caso de las instalaciones puestas a tierra, con ese fusible que veíamos de hasta 5 amperios. Aquí solo hay una corriente que como mucho será la que permita esa capacidad a la red. Con lo cual, en una red aislada tenemos que utilizar un sistema activo de medida, que es la vigilancia de aislamiento. Es un equipo que se conecta entre la red y tierra, inyecta una señal, como ahora veremos, y con eso determina el nivel de aislamiento. Esta técnica, que fue la que desarrolló en su día el señor Bender, y además quedó registrado como isometer, como palabra que define este tipo de instrumento de medida, igual que hay un voltímetro o un amperímetro, pues hay un isometer de aislamiento. Lo que hace es generar una señal activa, superpone una tensión sobre esa red que queremos controlar y esa tensión retorna al vigilante de aislamiento a través de los fallos de aislamiento, a través de la suma de los distintos fallos de aislamiento. Y dependiendo de la corriente que se genere, hay una caída de tensión, con lo que se determina el fallo de aislamiento. Esta norma, la IEC 61557-8, es la que determina cómo deben de ser esos vigilantes de aislamiento. Eso es importante porque antiguamente la vigilancia de aislamiento se hacía comparando la tensión
de cada uno de los conductores con respecto a tierra, pensando que debería de ser simétrico. Hoy en día, con la electrónica, en este caso en las instalaciones fotovoltaicas, donde tenemos los inversores, etcétera, ese tipo de medida ya no es válida. Por eso la norma 61557-8 exige que los vigilantes de aislamiento sean sistemas activos, o sea, que superpongan una señal sobre la red. En nuestro caso, en el caso de Bender, aplicamos una señal que se llama AMP, que es pulso autoadaptivo, que cambia de amplitud, frecuencia, para adaptarse a esa situación de la red, a esa capacidad que hay entre la red y tierra, a las fluctuaciones de tensión, como son por la mañana cuando sale el sol y se va incrementando poco a poco la tensión de la instalación, etcétera. Se adapta a esa circunstancia para determinar o medir correctamente el nivel de aislamiento de la instalación. Esto es muy importante para tener una medida correcta. Con esa técnica de medida, AMP, tenemos distintos tipos de vigilantes de aislamiento, que también, como en el caso en que hablaba antes de los diferenciales, de los RCD, se adapta dependiendo del tipo de instalación, dependiendo de la tensión máxima que tengamos de corriente continua, de esa capacidad con respecto a tierra. Tenemos múltiples posibilidades. Un tema importante a tener en cuenta en la red aislada es que, al ser el vigilante de aislamiento, el isométer, un sistema activo, solo podemos tener un vigilante de aislamiento en cada instalación. No es como los diferenciales o los fusibles, que en cada salida ponemos una de estas protecciones. En este caso, la vigilancia de aislamiento inyecta una tensión, con lo cual, si pusiéramos varios vigilantes, estarían influyéndose mutuamente en la medida y pudiendo dar valores erróneos. En este ejemplo que tenemos en pantalla, parece que ha habido otra vez problema de salto de pantalla. Vamos a ver. Correcto, creo que está bien. Aquí tenemos una instalación con dos inversores, cada uno con su string, a un transformador, a una subestación, con transformadores separados, con lo cual son redes galvánicamente separadas. Sin embargo, está previsto en esta instalación, en este ejemplo, que se pueda conectar un string con el otro para, por ejemplo, labores de mantenimiento del inversor. Cuando se quita el inversor para cambiarlo o tal, se puede unir esos dos strings. Cada string tiene su vigilante de aislamiento. Sin embargo, si unimos los dos, se estarían influyendo el uno con el otro, con lo cual es importante que estos vigilantes de aislamiento, uno de ellos se desconecte. En este ejemplo, lo que tenemos es un contacto auxiliar que anula el funcionamiento de uno de ellos para que solo esté actuando un vigilante de aislamiento sobre esa red galvánicamente unida que suponen ahora los dos strings, las dos fuentes de energía. Hasta aquí, ¿todo bien? Bueno, luego supongo irán surgiendo las preguntas. Sí, veo que están aquí haciendo alguna pregunta, mandando los correos, fantástico. Vamos a hablar sobre las normativas de producto, de instalación y de protecciones en las instalaciones fotovoltaicas. Hay a nivel internacional dos comités de IEC que entran en juego en este tema de las instalaciones fotovoltaicas, que son el TC82, que habla directamente de las instalaciones fotovoltaicas y sus características, y el TC64, que es el que habla en general de las protecciones contra descargas eléctricas, las protecciones que debe de haber en las instalaciones, y hay una parte especial que habla también del tema fotovoltaico.
Aquí tengo las normativas, las distintas normativas. Luego, cuando reciban el PDF de esta presentación, lo podrán ver con más detalle, los distintos normas internacionales y su equivalente en Europa o en España concretamente. Todas estas, las normas EN, son normas relacionadas que son las mismas normas en Europa. Tenemos las normas de los módulos fotovoltaicos que hablábamos antes, de los inversores, también del punto de interconexión a red. Aquí se habla de las protecciones que tiene que haber en ese punto de interconexión a red. Y las normas de instalación. En este caso, es importante, os resalto la norma 60364-7712, la versión de 2017, que es la que se ha actualizado, la más reciente, precisamente por ese accidente que mencioné al principio de la instalación de Bakersfield en California, que trajo un análisis muy profundo sobre determinadas cuestiones de la seguridad en instalaciones fotovoltaicas. Vamos a hablar ahora de ellas. También hay normas, en muchos países se hacen normas específicas, individuales, en la mayoría de los casos más exigentes que las normas internacionales. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar una instalación, las normas que son de aplicación en cada país. Vamos con esta norma IEC 60364-7712. En este caso es una norma armonizada europea, pero es una traducción de la IEC. ¿Qué trae de novedad esta norma aplicable en España desde febrero de 2017? Internacional, la IEC es de 2016, es un poco anterior, pero en cada país se aplica desde el momento en que se publica. ¿Qué trae de novedades con respecto a la protección en instalaciones fotovoltaicas? Primero, una cuestión... Tomás, hay una pregunta por aquí, te la transmito. Sí. Dice, en algunos de los esquemas vi que las puestas a tierra del lado de CC y el lado de CA no estaban interconectados entre sí. ¿Me pueden explicar por qué no se interconectan en algunos casos y en otros sí? No entiendo muy bien la pregunta. Si quieres, al final vuelvo a esa parte y la volvemos a leer la pregunta y así lo veo y podemos darle contestación. Perfecto. Al final de la sesión voy a abrir entonces los micrófonos y si quieren la hacen abiertamente la pregunta por voz. Gracias. Fantástico. Aquí primero en la norma 712 de instalación, requisitos para instalaciones fotovoltaicas, se habla de cuestiones de concepto. El primer concepto muy importante es que la instalación se ha de considerar siempre con tensión, aunque desconectemos el lado de alterna, aunque desconectemos el lado de continua, nosotros no podemos desconectar el sol. Parece una cosa obvia, pero hasta ahora no se tenía en cuenta así. O sea, a no ser que tapemos los módulos fotovoltaicos, la fuente de energía, digamos, o el generador, son los módulos y siempre que haya sol encima, está bajo tensión. Por lo cual la norma, la actualización de 2016-2017, dice que hay que considerar que una instalación fotovoltaica siempre tiene tensión. Aunque hayan saltado protecciones, aunque hayamos desconectado, siempre hay tensión. Es el primer concepto que se revisa y se indica claramente en esta revisión de la norma. Siguiente punto. Muy importante, no se puede aplicar medidas de protección según anexo B. ¿Qué dice ese anexo B? El anexo B indica protección por puesta fuera de alcance, por alejamiento. O sea, sabemos que una de las medidas contra contactos indirectos
es poner una distancia entre las personas y la instalación eléctrica. Esto no es válido en las instalaciones fotovoltaicas según la norma 7712. Otra cuestión importante también a tener en cuenta es el anexo C, que decía que solo puede entrar, o sea, se considera que es segura si solo va a entrar a esa instalación fotovoltaica personal técnico especializado, personal que sabe dónde tocar, dónde poner la mano. Esto también, ya siempre en su día en UNEF, en la Unión Fotovoltaica aquí en España, hicimos una nota aclaratoria porque hubo 2 accidentes aquí en España de instalaciones fotovoltaicas en edificios de viviendas, en bloques de viviendas, donde hay muchas viviendas, y arriba en el tejado se había puesto una instalación fotovoltaica. Se suponía que ahí en el tejado solo entraba el personal de mantenimiento específico. Sin embargo, siempre algún vecino tiene la llave, algún señor, y en este caso ocurrió, entró o salió arriba a la terraza del edificio y tocó y tuvo una descarga eléctrica. Entonces, no vale decir que solo puede entrar personal, porque al final puede ocurrir que personas no técnicas, no especialistas puedan entrar, con lo cual, desde el punto de vista de cómo diseñar esa instalación, de qué protecciones poner, no se puede pensar que solo va a tocar allí alguien especializado. De hecho, bueno, ahora otro tema, antes de decir esta frase final importante, es que para todas las instalaciones de más de 120 voltios de continua, en la zona de las placas, que es el 99%, la norma exige en todos los componentes, módulos, inversores, etcétera, un aislamiento doble o reforzado. ¿Vale? Es el único nivel de protección permitido a la hora de fabricar los componentes de las instalaciones fotovoltaicas según esta norma. En resumen, la norma dice que el operador de la instalación fotovoltaica es responsable de que las medidas de protección por aislamiento doble o reforzado se garantice bajo cualquier circunstancia durante toda la vida útil de la instalación. Esos 25, 30, 40 años para los que se ha diseñado la instalación, se debe de asegurar la seguridad mediante el aislamiento doble o reforzado, garantizándolo además. O sea, es responsable penal, por decirlo de alguna forma, de que eso se cumpla, o legal. Sin embargo, ya lo decía antes, o sea, una cuestión es el aislamiento que hay a la hora de diseñar una instalación, de ponerla en marcha, que tienen normalmente los componentes muy buen aislamiento. Sin embargo, el deterioro, los accidentes, etcétera, van haciendo que ese nivel de aislamiento con el tiempo vaya bajando. ¿Cómo se puede entonces asegurar durante toda la vida útil ese nivel de protección? En la norma 60364, que es la IEC, aunque ponga aquí, vuelvo a repetirlo, UNE es la norma española, HD es la armonizada europea, pero todas vienen, o en gran medida vienen de las IEC. La 364-4-41, que habla de la protección contra choques eléctricos, dice que si no se puede cumplir ciertas condiciones, deben aplicarse medidas adicionales que la combinación de todas ellas asegure el mismo grado de seguridad. Esto lo utiliza la norma 712 de instalación fotovoltaica y en el punto 712.421 indica debe instalarse un dispositivo controlador de aislamiento, nomenclatura internacionales IMD, excepto cuando se aplique el apartado 101.2, que está relacionado con las instalaciones que está puesta a tierra, el positivo, que era una de las posibilidades que había. Entonces, no hay ese controlador de aislamiento permanente. Sin embargo,
sí exige que antes de la puesta en marcha del día se haga un control de aislamiento. O sea, antes de conectarse los módulos al inversor por la mañana, antes de arrancar el inversor, debe de haber una comprobación de aislamiento y entonces se hace la conexión de los módulos y la puesta a tierra. En definitiva, hace falta una vigilancia de aislamiento permanente si es una red aislada o una vigilancia de aislamiento por las mañanas a la hora de iniciarse el funcionamiento de la instalación fotovoltaica. Para ello, ¿qué soluciones hay? Como decía, la norma 61557-8, la IEC, que es la que determina cómo deben de ser los vigilantes de aislamiento, tienen un anexo C y un D que determina cómo son esos vigilantes de aislamiento en instalaciones fotovoltaicas. El DDA, esta es la denominación en España, el IMD-PV es el que se instala para medir permanentemente ese aislamiento en una instalación a posteriori, o sea, al lado del inversor o conectado al inversor, y hay un vigilante o una función de detección de aislamiento que se instala normalmente dentro del propio inversor, que se llama PV. O sea, DDA, esto es un error, o IMD-PV. Esto viene especificado en la norma y el motivo de estos anexos C y D es precisamente porque estos vigilantes de aislamiento deben de tener en cuenta la capacidad, ese gran condensador que suponen los propios módulos y los kilómetros de cables que pueda haber. Esto es muy importante porque no se puede utilizar un vigilante de aislamiento industrial que podemos utilizar en un motor o que puede utilizarse en una instalación médica para hacer la vigilancia de aislamiento en una instalación fotovoltaica. Esto es muy importante, tiene que utilizarse específicamente. Además, estos vigilantes de aislamiento tienen esta indicación, tienen un cuadrado con la señal PV, tienen que tenerla en la carcasa puesta para identificar que cumplen esa norma IEC de fabricación de vigilantes de aislamiento. ¿Vale? Es importante. Tenemos en Bender, como decía antes, distintos tipos de vigilantes que se adaptan a las distintas necesidades. Aquí hay que tener en cuenta también que lo veíamos antes, que es posible que en una misma red galvánicamente unida, a lo mejor lo podemos ver en la siguiente transparencia. Sí, en este caso, aunque aquí hablamos ahora de la localización, pero quería decir, el inversor, si no tiene una separación galvánica, que es en grandes instalaciones suele ser habitual porque se hace en la subestación que conecta a red, pueden también surgir fallos en el lado de alterna, en el lado ya que va a la subestación. Estos vigilantes de aislamiento de Bender vigilan o detectan fallos de aislamiento tanto en el lado de continua como en el de alterna. De hecho, muchos de ellos se pueden conectar indistintamente en el lado de alterna o de continua. Esto, dependiendo de las necesidades, nos pueden consultar. Tenemos, ya digo, distintas opciones para adaptarnos a la situación de cada instalación. Antes mencionaba, solo es posible tener un vigilante de aislamiento por cada red galvánicamente unida, o sea, en este caso desde los módulos fotovoltaicos, que son los que generan la energía o convierten la energía solar en eléctrica, hasta el transformador de la subestación, en este ejemplo que tenemos en pantalla. Todo eso es una red galvánicamente unida. En esa red solo podemos tener funcionando un vigilante de aislamiento, que nos va a decir el aislamiento que supone la suma de todos los aislamientos de los distintos componentes que hay en la instalación. Entonces, ¿cómo encontramos el fallo ese fallo que se pueda producir de aislamiento? ¿Cómo lo detectamos?
Esto se realiza inyectando una señal que sea capaz de detectarse ya sea por toroidales o ya sea por pinzas amperimétricas especiales. Es una señal por pulsos, vamos a decir. En realidad es una técnica que se realiza generando un segundo fallo controlado, vamos a decirlo así, y permite detectar, ya sea mediante equipos fijos, que ya hay fabricantes de inversores que los instalan. Cuando tienen entradas de varios string se utiliza este equipo fijo, como equipos portátiles que permiten hasta detectar dónde está el módulo que tiene el fallo de aislamiento. Tenemos que recordar, todos somos conscientes de que una instalación fotovoltaica es una máquina de hacer dinero, vamos a decirlo así, y tenemos que evitar al máximo parar la instalación o parte de la instalación para buscar un defecto. Entonces, hay estas opciones para localizar incluso, ya digo, el módulo fotovoltaico que tenga un fallo, para poder solo desconectar esa parte y sustituirla y que la instalación siga funcionando. Aquí también hay distintos componentes, hay sistemas portátiles, sistemas fijos, que se adaptan a las distintas necesidades que hay. A todos los que me oyen, RAD Ingenieros o cualquier equipo de vender, empresas que trabajan para vender, todos ellos están formados o se les forma continuamente en estos productos y pueden asesorarles perfectamente en sus necesidades o cuál es la mejor solución para las instalaciones. Finalmente, quiero poner un ejemplo de la instalación Amanecer Solar. Es una instalación que se hizo en el desierto de Acatama, 310.000 módulos en 250 hectáreas. Es una instalación que se hizo en 2014, costó 250 millones de dólares. Y para hacerles una idea de lo que supone esta instalación fotovoltaica que se hizo para alimentar una instalación minera, esta instalación minera ahorra al año, gracias a esta planta fotovoltaica en el desierto de Acatama, 71 millones de litros de combustible. O sea, es realmente no solo un ahorro, digamos, de energía o de dinero, sino también una contribución a evitar los daños de la polución que tanto nos están costando, aparte del virus que ahora nos preocupa. Pero hace 2 días tenemos que recordar que también tenemos una situación medioambiental que nos ha de preocupar, y de hecho eso está llevando a que cada vez haya más instalaciones fotovoltaicas. ¿Qué protección utilizaba o han utilizado Sun Edison en esta instalación? Por el tipo de módulos decidieron poner puesta a tierra del positivo mediante una medida no por fusibles, sino una medida con diferenciales del tipo B, que actuaban sobre un interruptor. Al abrirse la instalación de puesta a tierra del sistema activo, automáticamente se activaba el vigilante de aislamiento. Con esto se tenía una protección, o se tiene una protección en 2 pasos. Una es la protección que además ayuda a la eficiencia en los módulos, por el tipo de capa fina, el tipo de módulos utilizados. Y si hay un defecto, se actúa, se convierte esa red puesta a tierra, se convierte en una red aislada y automáticamente entra a funcionar el vigilante de aislamiento como protección para red aislada. También tuvo un efecto, digamos, secundario, una ayuda secundaria, que es que cuando va el personal de mantenimiento,
a trabajar sobre la instalación, manualmente hacían la desconexión de la puesta a tierra y utilizaban el vigilante de aislamiento para saber realmente cómo estaba la instalación y si podían actuar sin riesgo para esas personas. Esto trajo también que nos pidieran que hiciéramos unas maletas portátiles, porque Sun Edison tenía, supongo que todos conocen Sun Edison, una empresa americana que gestionaba muchas instalaciones, luego entró en quiebra y vendió todas sus instalaciones, pero su personal de mantenimiento tiene o fue dotado con maletas con un sistema portátil de vigilancia y aislamiento. Eran instalaciones que estaban hechos según la antigua norma 7712, que no exigía esta vigilancia de aislamiento permanente o por las mañanas antes de encenderse. Entonces llevan estas maletas de forma que cuando se desconecta la puesta a tierra o cuando van a trabajar allí, la conectan primero y ven el nivel de aislamiento de la instalación. Como ven, es un poco... hay muchas posibilidades de diseño, pero hay que ser consciente de la necesidad de protección, del riesgo que hay para las personas